a esta conferencia, esta nueva convocatoria dentro del programa de actos del 25 aniversario que estamos celebrando de la hermandad. Y uno de los objetivos que nos propusimos y que tanta insistencia he tenido con Juan Pedro, que no me da por vencido, como hemos estado hablando antes, para que viniera, pues era contar con Juan Pedro como director de Doñana, para que nos contara esa estrecha vinculación entre el Rocío y Doñana, que tanto sentido tiene, que tan importante es para nosotros, y que, bueno, que es ese paraíso terrenal, como nosotros decimos, que tenemos el privilegio de atravesar cada año. Hago una breve presentación de Juan Pedro. Es almonteño, natural de Almonte, es el actual director del Espacio Natural de Doñana, es geógrafo, y anteriormente, pues antes de la dirección, fue coordinador de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía, donde coordinó precisamente la red de espacios naturales protegidos de Andalucía. Le ha tocado, él es desde febrero de 2014, es el director del Espacio Natural de Doñana, y bueno, ha tenido, quizás yo le diría, un tiempo complicado, y ha tenido principalmente que enfrentarse. Por ejemplo, en el 2017 tuvo un gran problema, que fue el incendio forestal que hubo de Doñana, que tanta repercusión tuvo y que tanto nos preocupó, y que, bueno, afortunadamente sirvió también para como en una conferencia que él también decía, para que se cogiera un nuevo impulso y que tuviera esos ánimos de recuperar Doñana, que tanto lo queremos y que debemos de seguir protegiendo. Gracias, Juan Pedro, por esta encerrona, por haber aceptado esta invitación y estar con nosotros aquí en San Fernando, y que mejor de tu mano para que nos explique y que nos cuente esa estrecha vinculación que existe entre el Rocío y Doñana. Bueno, muchas gracias, Moisés, muchas gracias a la Hermandad de San Fernando. Yo estoy aquí encantado, sinceramente. Algunos que están por aquí presentes, que me conocen, saben que una vez que consigo sacar tiempo para estar en los sitios, creemos que con el Rocío, con la romería y con los tránsitos de las hermandades nos une una cantidad de trabajo y por tanto de compromiso enorme. Así que siempre que puedo, cuando nos dejan de otras convocatorias, yo le dije a Moisés hace 2 meses que sí, pero que a ver cómo buscábamos días, y al final acabamos encontrando días para hoy, ¿no? Bueno, yo no voy a descubriros muchas cosas de la vinculación del Rocío con Doñana, porque casi todos la conocéis bien, pero sí procuraré, bueno, no asustaros cuando salte pantalla. Voy a saltarme muchísimas pantallas porque, en fin, voy a intentar ceñirme a un tiempo razonable y dejar algo de tiempo para que queráis plantear alguna cuestión después, pero sí me gustaría plantear algunas cuestiones sobre el origen y la evolución de Doñana como espacio protegido, cuáles son sus valores básicos, porque es una cuestión que todos damos por sabida, pero me parece interesante que conozcáis esa evolución, y después centrarnos en hacer un cierto paralelismo con la evolución de las romerías, en lo que se refiere a los tránsitos de las hermandades, para al final acabar planteando algunas cuestiones que me parecen relevantes en cuanto a los retos, los problemas y los retos del futuro, y cuál es el horizonte en el que creemos que nosotros, desde la perspectiva de Doñana, que no la vemos desde una perspectiva exclusivamente ambiental, porque venimos con esto trabajando con muchas hermandades desde hace años, y especialmente con la hermandad matriz, en el debate sobre los problemas de la romería, cuestiones que no nos gustan a nadie, ¿no?, que ocurren en la romería, hacia dónde debíamos orientando el futuro del Rocío, en lo que se refiere a nuestros tránsitos. Insisto, humildemente, nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de cumplir las normas. Es algo que yo lo recuerdo muchas veces a las hermandades, ¿no?, que las normas, mientras que existan así, son así, pero también tenemos la responsabilidad de la conservación del parque, y sin embargo tenemos un compromiso firme con todas las hermandades para la romería, y ellos así lo ven. Vamos a verlo con la... Vamos a ir al sistema del PDF para verlo yo más grandecita las letras.
Bueno, es una imagen muy de los caminos de Cádiz, como veréis, ¿no? Para abajo, ¿no? Mejor el siguiente para abajo, ¿no? Vamos a cambiar de... Mira que lo hemos probado muy Sí, seguido. sí, lo antes, hemos ¿no? probado antes. Algo pasa aquí. Ahora, ¿no? Bien, nos quedamos con el pequeñito y ya está. Bueno, esto es un poco lo que os he dicho que pretendía contaros, pero me voy a saltar todo el bloque de entrar en detalle sobre los valores naturales que tiene Doñana desde el punto de vista de la biodiversidad, en cuanto a la cuantificación de especies y todo este tipo de cuestiones, que lo intentaré plantear de manera muy sintética. Tampoco os tengo, vosotros que sois de aquí de Cádiz, os tengo que localizar donde estamos, en la lejanía, ¿vale? Pero sí ya empezamos a ver algo con más detalle, y es que sabemos este lío que para muchos es que nos llamemos Espacio Natural de Doñana, que a mí me gusta aclararlo porque parecería que han desaparecido el Parque Nacional o el Parque Natural. El Espacio Natural no es una figura de protección, es más bien una figura para coordinar la gestión. Seguimos teniendo dos parques, un Parque Nacional y un Parque Natural, que tienen realidades jurídicas distintas, y que ahí veis marcado uno en rojo, el Parque Nacional, y el Parque Natural en el perímetro verde. Hay algo que me interesa desde el punto de vista de la configuración del territorio de Doñana y de los valores que tiene Doñana, y que a menudo cuando la gente lo pisa, mucha gente lo conoce, otra gente lo conoce menos. La realidad de Doñana, yo digo siempre que en un primer acercamiento hay que conocer que hay dos mundos totalmente distintos, ¿no? El mundo de las arenas, que es por el que pisáis cuando vais al Rocío, y el mundo de las arcillas, que es el territorio de la marisma, que es el que se inunda, que aquí también estáis acostumbrados a tener ese tipo de terreno, y que es el que se inunda de manera estacional. El origen de esos dos mundos está en una evolución geológica relativamente reciente. En esa imagen que veis ahí, arriba a la izquierda, tenéis una imagen de hace 110.000 o 120.000 años, que parece mucho, pero en términos geológicos no lo son tanto, en el que tenéis un entrante de mar enorme en toda esta zona. En un periodo ya posterior, ya en el Holoceno, tenemos el espacio que hoy tenemos con arena, pero seguimos teniendo un entrante de mar que alcanzaba hasta el Rocío, y en el periodo romano, o sea, hace 3 días, desde el punto de vista histórico, la marisma del Guadalquivir era un lago que era navegable por naves de cierto calado. Hay trirremes romanos enterrados debajo de las arcillas de Lebrija, por ejemplo, de la marisma de Lebrija, ¿no? Y el proceso final de esto es que hay unas barreras de arena que van configurando, que van cerrando todo el litoral, hasta cerrar completamente ese lago y convertirlo en un lago interior primero y luego en una marisma senescente. O sea, casi todas las marismas, sobre todo este tipo continentales, es la fase final de la vida de un terreno que ha sido otra cosa. Esto fue un golfo, después fue un lago cada vez con menos profundidad, y ahora tenemos una marisma senescente. Esta es una reflexión importante porque, como para los cambios climáticos, el cambio climático ha existido siempre. La discusión no es si hay cambio climático, sino en qué medida nosotros aceleramos procesos que tienen que ocurrir de manera natural en más tiempo. Aquí ocurre lo mismo, la marisma se tiene que sedimentar. Su final es que cada vez tenga menos fondo. Otra cuestión distinta es que si las intervenciones humanas aceleran procesos en 50 años que tenían que producirse en 1000. Eso ya es otra discusión que sí merece la pena reflexionar sobre ella, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que me gusta mencionar es que el proceso de conservación de Doñana tiene mucho que ver con una lucha de intereses de siempre, ¿no? Pensar que en todo el territorio que hoy llamamos Doñana, que por cierto ha crecido, a lo que llamamos Doñana ha crecido, ¿eh? Antiguamente era solamente lo que la gente decía el coto, las 14 o 20.000 hectáreas que estaban muy centradas del Palacio de Manemilla hasta el Palacio de Doñana. Hoy le llamamos Doñana a toda la zona norte, el Coto del Rey, que realmente era históricamente el Lomo del Grullo, no era Doñana. Le llamamos Doñana a Bonanza y a La Salina y al Pinar de la Gaida en San Lucas. Le llamamos Doñana a un territorio mucho más amplio. Pero sí quiero que veáis que hay unos procesos de transformación histórica muy potentes que pretendían transformar casi todo este territorio. O sea, por un lado, en todo el círculo que veis ahí a la derecha de la imagen, el proceso de transformación de la marisma del Guadalquivir. La marisma del Guadalquivir tenía originalmente una superficie en torno a 250.000 hectáreas, y lo que se protege con el Parque Nacional en el 78 son 28.000.
de esa, o 27.000, ¿no? De prácticamente un 10%, ¿no? Pero hay un proceso de transformación enorme en todo ese sector, que son todas las zonas de cultivos que conocéis en la provincia de Sevilla, sobre todo, en el margen derecho de Guadalquivir. Por otro lado, en la zona de las arenas, desde Huelva hasta el Rocío prácticamente, hay un proceso de colonización y de transformación del territorio, en este caso por políticas públicas, o sea, porque por plantaciones de eucalipto, que suponían que se iban eliminando la vegetación natural que ahí había originalmente, ¿no? De alcornoques o de encinas en algunos lados, de pinos y de matorral, sustituyendo por eucaliptales. Entonces, esos son dos procesos de transformación enormes que vienen avanzando y que se producen en el caso del río y las cortas desde el 19, pero la transformación de la marisma importante de los años 40 del siglo pasado, y en el caso de las transformaciones en las arenas también vocalistas, también prácticamente en esa época, años 40, años 50. Y después esos dos redondelitos que veis en el litoral son las iniciativas de desarrollo turístico. O sea, en los años 60 había una iniciativa de desarrollar turísticamente todo el litoral de Huelva. No es que entonces fuesen más malos y ahora somos más verdes, es que eran las políticas de entonces, ¿no? El planteamiento de desarrollo del país se basaba en gran medida en un desarrollo litoral. Digo esto porque es importante que veamos cuál es la evolución de la iniciativa de proteger espacios en Doñana, que empieza, bueno, me voy a saltar, esto atendiendo a ajustarme al tiempo que hemos dicho, voy a saltarme muchas imágenes, que son imágenes de los procesos de transformación de la marisma, pero fijaros, la primera iniciativa de conservar un territorio en Doñana es por una finca que se compra en diciembre de 63 y se crea una reserva biológica en el año 64, que es la finca en la que está el Palacio de Doñana, por el que pasáis, o almorzáis, o dormís, todas las hermandades de Cádiz, ¿no? Esos son 6.700 hectáreas, ese fue el origen de Doñana, ¿no? Y fue un origen de Doñana viendo José Antonio Valverde, que todo el mundo lo entiende como el padre de Doñana, como una defensa en el que se ponen de acuerdo conservacionistas y propietarios para reservar ese territorio de los dos procesos de transformación que os he dicho antes. O sea, los eucaliptos que estaban avanzando por un lado y la transformación de la marisma para agricultura para otra, ¿no? Es verdad que con intereses distintos, los conservacionistas, intereses más naturalísticos, y los propietarios, porque iba a desaparecer la función de ese territorio que tenían como coto de caza, y ahí estoy hablando pues, de los Morenés, de los González, en fin, de todos los propietarios de esa zona, y se declara esa reserva en el año 64. Pero fijaros, en el año 69 se crea el Parque Nacional. Quiero que os fijéis en que la banda litoral, prácticamente el parque no lo toca, nada más que un pelín. ¿Veis? ¿Por qué? Porque la banda litoral estaba previsto desarrollarse urbanísticamente, toda la zona litoral de lo que hoy es el Parque Nacional, ¿no? En el año, esto es año 69, en el año 78, fijaros lo que ocurre, todo el tramo litoral de Doñana se protege con la ley del año 78, pero no solo se protege, sino que se obliga a desclasificar suelo urbanizable que ya era urbanizable en el ámbito de Matarascaña. Algo que me gusta explicar, y no quiero que parezca que estoy defendiendo yo el ladrillo, que no es mi tarea, pero cuando la gente ve un mapa del parque, le parece que Matarascaña le hubiese dado un mordisco al parque. Yo siempre cuento que fue al revés. O sea, el litoral estaba previsto desarrollarse entero, Matarascaña, la primera Matarascaña tenía 7 kilómetros, se habían empezado a urbanizar y a planificar los 4 primeros, y la ley de 78 no solo impide el resto del desarrollo litoral, sino que obliga a desclasificar 3 kilómetros de lo que era Matarascaña entonces, ¿no? Siguiente paso. Año 89, la comunidad autónoma declara un parque natural. Fijaros que otra vez se reproduce el mismo esquema. Fijaros que aquí, si uno se veis el cursor, al lado de Matarascaña hay un tramito de playa del litoral que no era parque, y en el otro lado otro tramo que no era parque. Insisto, esto es año 89. Año 2005. Se amplía el Parque Nacional en esta zona de aquí, se amplía el Parque Nacional en este triángulo, y el Parque Natural ya asume toda la banda litoral que antes no teníamos. ¿Vale? Voy a ir un poco más rápido. Y año 2016 es la última ampliación del Parque Natural en este sector, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Que se empieza con una iniciativa de comprar una finca con una colecta internacional, que para que no lo sepáis, supuso el origen de WWF, o sea, WWF Internacional nace por una colecta internacional, esto que hoy día nos parece muy moderno, ¿no? Las campañas de comunicación, los crowdfunding y todo este tipo de cosas. Pues Antonio Valverde, que era un tipo muy listo, al final de los 50, a principios de los 60, consiguió una campaña de comunicación
de la leche, perdón la expresión, se trae a varios premios Nobel, se relaciona con gente de media Europa y consigue una colecta para comprar la finca de esa primera, de esas 6.700 hectáreas. Y de esa realidad pasamos a que ahora mismo la suma del Parque Nacional y el Parque Natural son 128.000 hectáreas, no solamente habiendo impedido esas transformaciones en gran parte del parque, sino habiendo recolonizado algunos territorios que fueron transformados por los eucaliptos. Una anécdota muy rápida, no voy a contar mucho porque entonces me pasaré de tiempo. Una anécdota muy curiosa, en el Parque Natural hemos llegado a tener a una ingeniera de monte que estaba arrancando eucalipto y plantando alcornoque, donde su padre estuvo arrancando alcornoque y plantando eucalipto, siendo también ingeniero de monte y siendo también trabajador funcionario de la administración, o sea, distintas políticas en distintos momentos históricos que han supuesto esa transformación, ¿no? Bueno, por supuesto, me voy a saltar también esto, por supuesto Doñana forma parte de una serie de redes, tanto nacionales como internacionales, somos, claro está, una parte de la red de espacios naturales andaluza, pero somos también una parte de la red de parques nacionales españoles, ¿no? Todas esas redes implican reconocimiento, valores jurídicos, pero también trabajo, porque hay que responder a ellas con los informes de seguimiento, etcétera, ¿no? No quiero que os parezca que esto son las medallas que tiene el parque, pues no son las medallas, son las obligaciones, ¿no? Doñana es también reserva de biosfera, es patrimonio mundial de la UNESCO, humedal Ramsar, es Red Natura 2000, en fin, de la lista verde de la UICN, diploma europeo, todas esas cosas no son, de verdad os lo digo, como las medallas que se colocan, sino que todas esas cosas nos obligan a reportar, nos obligan a hacer informes de seguimiento y evaluaciones permanente y nos duele mucho la cabeza, o sea, porque tú sabes, estas cosas, si tú te apuntas a un club es que tienes la responsabilidad de luego hacer el seguimiento del club y darle respuesta a ellos, ¿no? Bueno, eso sí que lo voy a hacer rápido, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Digo, lo vamos a hacer rápido porque esto, fijaros que es un poco lo que os decía antes, todas esas bandas amarillas que veis ahí son los crecimientos de las barras arenosas del litoral que fueron cerrando el lago que os contaba antes, ¿no? Y toda esta parte blanca son las marismas. La reproducción en la imagen o en los paisajes que veríais hoy, la tenéis en la imagen de la derecha, en la imagen de satélite. La zona de arena que tiene su origen en el mar ha dado soporte a distintos ecosistemas del parque hoy día, no a las zonas de matorral, a los bosques, a las zonas de arenas estabilizadas pero que mantienen morfología y a las zonas de arenas totalmente arrasadas. Como conocéis el camino, lo entenderéis muy bien. Aquí tenéis arena, en el propio camino de la Hermandad de Cáñez tenéis varios tipos de arena, aunque todas tienen el mismo origen. Tenéis el sistema de marismilla, que es un pinar bien consolidado, pero que mantiene todavía alguna morfología dunar, cuando bajáis la Cuesta de la Leche, cuando estáis en todo este tipo de lugares, antes de llegar al Cerro del Trigo. Tenéis luego un paisaje claramente de dunas, en toda la zona del Cerro de los Ánsares, antes y después, ¿no? Y tenéis, sin embargo, cuando pasáis el Palacio, desde el Puntal hacia adelante, un territorio de arena que tienen el mismo origen, que son más antiguas, que están arrasadas, que no tienen ya esa topografía y que llegan hasta la aldea de Rocío con ese paisaje de matorral. Paisajes radicalmente distintos, pero todos con el mismo origen de arena que ha depositado el mar y que el viento ha empujado al interior. Y toda la zona de arcillas, que son las zonas que veis ahí azules, que ya me gustaría que estuviesen así ahora mismo, pero tienen menos agua, en este año, llevamos unos años bastante secos, son las zonas que dan soporte a la marisma y que es un poco el elemento inicial para el interés por Doñana. O sea, los primeros intereses de Doñana por los científicos internacionales y por los propios conservacionistas españoles vienen de la importancia que tiene para las aves desde un punto de vista estratégico. O sea, todos sabemos que en cada pueblo de cada uno, en cada ciudad de cada uno, decimos que como lo nuestro no hay nada, eso es así en todo sitio, pero evidentemente estamos en un lugar estratégicamente clave. ¿Por qué? Porque estamos entre dos mundos, entre el continente africano y el europeo, estamos entre dos mares, estamos, fijaros, por alguna curiosidad, estamos en el límite prácticamente de distribución hacia el sur de especies que vienen de muy al norte, como los ánsares, que pueden venir de Noruega o de Polonia o de este tipo de lugares, pero también estamos en el límite de distribución hacia el norte de especies que vienen de África subsahariana en primavera, como las garzas imperiales o como otro tipo de garzas, ¿no? De modo que la posición de la marisma era clave tanto para las aves que están todo el año, como para las aves que vienen en invierno y luego se van, y las que vienen en primavera y luego se van. Y eso, desde el punto de vista estratégico, hace que tenga mucho sentido de patrimonio mundial, porque los gansos, ¿de dónde son? De donde nacen, donde pasan el invierno. Las garzas imperiales son africanas, son españolas, son migradoras, y por tanto este tipo de sitios son fundamentales para ellas. Y digo, esto fue el origen del interés de Doñana en la marisma, y sin duda ninguna, bueno, os voy a poner algunas imágenes, no voy a poner los datos, para no aburriros y para llegar a tiempo a la hora, pero la marisma es el espacio que imprime más carácter a Doñana
y que la representa, aunque es muy cambiante. Es posiblemente también el ecosistema más cambiante. Cuando llega en verano y la ves totalmente seca y alguien no la conoce en invierno, no se cree que se inunde en invierno, ¿no? Y cuando la ves totalmente inundada, la gente no se cree que pueda circular con el coche en agosto por ella sin ningún problema, ¿no? Es un espacio absolutamente singular que tiene una representación de aves muy importante tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. ¿Por qué digo esto? Cuantitativo porque hay muchas especies y porque hay muchos individuos de alguna de esas especies, ¿no? Decenas de miles, 30.000, 40.000. Hace 4 años censamos en invierno 72.000 flamencos en Doñana, entre el Parque Nacional y Parque Natural, que son un disparate. Las anátidas, normalmente estamos en torno a 500.000 de aves en invierno. Y luego cualitativamente porque hay diversidad y sobre todo porque hay algunas, aunque son pocos individuos, algunas especies que son muy raras o que son endémicas o que están en peligro de extinción, como la malvasía, como la zarceta pardilla, como otro tipo de especies, ¿no? En fin, que la marisma, os digo, es el origen y el núcleo del interés de Doñana para el mundo, ¿no? Pero luego tenemos una zona de matorral y bosque, que os recuerdo que se sustenta sobre las arenas que vienen del mar, que son los paisajes que conocéis de los pinares y del matorral, que tiene una representación de la flora y fauna típica del mundo mediterráneo y que tiene algunos elementos muy atractivos para la imagen de la conservación, porque son especies un poco clave y símbolos, ¿no? Como el lince ibérico o el águila imperial. A mí me gusta decir que, menos mal, Doñana cada vez menos importante para el imperial y para el lince. Y no digo eso porque vaya peor, el lince va mejor. El año pasado hemos batido todos los récords en la zona de Doñana y alrededores, sino porque el lince en el año 2000 solo había una pequeña población en Doñana y otra en Andújar. Y se acabó, sin conexión posible y además sin muchas posibilidades de futuro, ¿no? Ahora mismo tenemos más de 2.000 ejemplares, están en Portugal, en Castilla-La Mancha, en Montes de Toledo, en zonas de Granada. Algunos han llegado despistados incluso hasta un polígono industrial de Barcelona. O sea, que la recuperación que había de la especie hace que, no es que sea poco importante lo que hagamos aquí, pero que antes éramos 30 bichos de 90 en el mundo, ¿vale? Ahora somos 130 de 2.000 y además distribuidos por un territorio mucho más amplio, ¿no? Y con la imperial ocurre igual, va muy bien en general en el país y ya os digo, en el matorral tenéis todo el resto de la cohorte de flora y fauna del mundo mediterráneo. Hay otro elemento añadido que son las playas y las dunas, insisto, mismo origen marino, pero con un sistema absolutamente dinámico, muy potente. A la gente que le interesa la biología es clave para estudiar sucesiones. Las sucesiones son esas cosas que nos cuentan en la universidad que para conocerlas hace falta varias generaciones, porque desde que una isla emerge por un proceso, por ejemplo, volcánico, hasta que la colonizan las primeras plantas, hasta que eso pasa un tiempo muy largo, ¿no? Es lo que se llama en biología estudio de sucesiones. Aquí se ve en la vida de una persona, o sea, en la vida de una persona ves perfectamente cómo la duna ha acabado enterrando unos pinos y ya no está el corral donde estaba cuando tú lo recuerdas de 5 años y la cola de la otra duna se ha movido. Es un proceso dinámico. ¿Es único? No. En Europa hay más dunas. En Cádiz tenéis más dunas. Está la duna de Bolonia, hay otro tipo de dunas, pero no hay en todo el continente europeo, la fachada occidental, ningún sistema que tenga 30 kilómetros como tiene este de Matalascañas hasta Manandar y que en algunos puntos, como veis aquí, pueda tener hasta 5 kilómetros de profundidad, ¿no? Los ecotonos. Y no me voy a entretener con las especies. Los ecotonos son cada uno en nuestro trabajo tenemos nuestra jerga y los ecólogos y los biólogos también pueden ser pedantes, ¿no? Nosotros también. Entonces, los espacios de transición entre ecosistemas se llaman en ecología ecotonos. En Doñana tiene un nombre mucho más bonito, porque en Doñana se llama La Vera de Alavera de, así se llama el ecotono, ¿no? Y es un espacio de transición justo entre el mundo de las arenas y el mundo de las arcillas. Ese espacio de transición, que a lo mejor no lo percibís, cuando lo cuentan o pasáis, se ve muy bien porque hay veces que en verano tú tienes el matorral muy seco, la marisma muy seca, pero esa franja, donde está el palacio, donde estaba antiguamente la agropecuaria, donde está la casa del Puntal, o donde estaba la casa de Jatovilla, o Jatobarrera y tal, siempre es una franja... del Cerro del Trigo, siempre es una franja que se mantiene verde, ¿no? Y eso es porque hay una transmisión de humedad desde el sistema de dunas hasta la vera. Como se mantiene verde todo el verano, hace que haya más presencia de animales también, con lo que alimenta la materia orgánica que hay en el suelo y es uno de los espacios más interesantes de la vera. Y ya os digo, en lo local, en Doñana eso se llama La Vera, que es más bonito que Ecotono, ¿no? Bueno, me voy a saltar todo el tema de las especies y sí deciros que el origen y todos los datos de censo y todas estas cosas, sí deciros que Doñana, yo digo a menudo, aunque eso me cuesta alguna riña, a lo mejor por alguno, que en Doñana no hay nada que sea especial.
Lo que hace que Doñana sea especial es la suma de cosas que hay en Doñana. O sea, posiblemente cualquiera de las cosas que veas en Doñana puedas encontrar en otro sitio. Lo que no encuentras en otro sitio es la amalgama de ese tipo de cosas que hay en Doñana, ¿no? Es un tema clave para comprender la biodiversidad. Yo os pongo un ejemplo muy breve. Yo me ha tocado a veces acompañar a algún visitante de otro país, de mundo donde la naturaleza es muy potente, como América, Sudamérica, Norteamérica o australiano, y a mí me sorprendía que le llamara la atención algunos temas de nuestro matorral, ese matorral por el que transitáis y que parece todo igual, pero no lo es, ¿no? Y yo decía, macho, este tío viene de Bolivia, Doñana es muy importante para nosotros y para Europa, pero a escala planetaria, hombre, y me sorprendía, la reflexión que hacía tenía que ver con la biogeografía, o sea, decía, oye, lo que a nosotros nos sorprende es que aquí hay algunos tomillos o algunas variedades de lavanda o incluso palmitos que son indicadores de ambiente casi subdesértico, y al lado tenemos brezales que son indicadores de ambiente atlántico, no son de aquí, y eso ocurre en Doñana continuamente. Desde antes de llegar al Puntal estás viendo lentiscares, pero estás viendo luego tomillos y otro tipo de plantas muy secas, xerofíticas, y al lado tienes brezales, y eso tiene que ver con la distancia freático, que aunque sea muy leve la topografía, te arrimas o te alejas del freático y provoca esa diversidad. Y no es como en otros lugares que yo conozco, manchas muy grandes, es continuo. Cuando pasas la cancela de las Gangas y sales de la reserva para entrar en la parte ya de los sotos, verás que tiene si sabes mirar, cuando ves un grupo de alcornoques a lo lejos, es que ahí hay una laguna. Y en torno a la laguna hay un ambiente más húmedo. Pero detrás de la laguna, otra vez hay un ambiente seco con tomillo, y eso es continuo en toda Doñana. Eso, que a la vista de cualquier persona que pasea parece lo más aburrido del parque, ¿no? Lo más anodino, es uno de los espacios más biodiversos que hay en el parque, ¿no? En fin, no os lío más con esto, pero sí quiero deciros que Doñana se inicia su interés por las aves, por la marisma, y sin duda es el ecosistema más potente, y solo en el Parque Nacional hay 30.000 hectáreas de marisma. Pero tenemos una zona de matorral y coto que es interesantísima, y en la que hay imperiales, lince y mirano real, por ejemplo, y tenemos un litoral único desde el punto de vista que no hay un litoral de 30 kilómetros sin urbanizar, más otros 17 arriba de Matalascañas, con un funcionamiento todavía bastante natural. La suma de todo eso es lo que hace de Doñana un espacio singular. Más, aunque le hayamos prestado históricamente menos atención, el patrimonio cultural, ¿no? El patrimonio cultural, una parte tiene que ver con las edificaciones, pero otra parte tiene que ver con las tradiciones, con el rocío. No lo voy a meter en este saco porque vamos a hablar ahora algo de él, pero ahí está el tema del manejo del ganado, la saca de la yegua, las edificaciones tradicionales. O sea, hay una serie de cuestiones de mucho interés en él. Esto sí que voy a ir rápido. Yo me voy a saltar todos los temas que tienen que ver con cómo nos organizamos, cómo trabajamos y todo ese tipo de cosas, que es complejo también. Somos unos parques un poco raros. Si alguien conoce otros parques de Andalucía o españoles, en todos los parques hay directores conservadores, en el nuestro no. En el nuestro hay un director, un conservador y un gerente. O sea, una persona que dirige y coordina todo el equipo, pero luego hay una persona que se encarga de todos los programas clásicos de conservación, biodiversidad, etcétera, y otra persona que se encarga, yo digo a menudo, de los animales de dos patas. O sea, se encarga de las relaciones con la sociedad, con los colectivos, con la gente que representa los aprovechamientos tradicionales, etcétera, etcétera. Después tenemos un área de vigilancia que conocéis bien, que son todos los agentes y celadores, aparte de servicios, pero bueno, me voy a saltar todo lo que tiene que ver con la organización, con el Consejo de Participación. Tenemos un órgano de participación muy potente, en el sentido de que históricamente han sido presidentes de él, desde vicepresidentes de gobierno hasta ministros, y el patronato, hoy se llama Consejo de Participación, no tiene carácter decisivo, sus acuerdos no son vinculantes, pero tienen mucho peso. O sea, el órgano de participación se reunió este lunes pasado, y para nosotros como el Consejo de Administración de una gran empresa. Ahí hay 62 personas que representan a toda la sociedad, sindicatos, empresarios, organizaciones agrarias, grupos conservacionistas, la Administración General del Estado, de la Junta de Andalucía, y ahí se debaten los temas de calado del parque, y sobre todo se revisan nuestras memorias y se revisa qué decimos que queremos hacer el año que viene en el parque, y eso lo hemos tenido el día 25. No me voy a entretener en ello, solamente una anécdota. Nuestro órgano de participación es muy particular, como casi todo en Doñana, y hay una plaza, es miembro del Consejo de Participación de la Hermandad Matriz, como una forma de darle un reflejo en ese órgano colegiado también a una realidad que es la realidad del mundo del rocío, ¿no? Esto lo he adelantado antes, toda la importancia de la investigación, nuestra
normas, aparte de las normas de carácter general y las normas de la comunidad autónoma, lo voy a decir también muy rápido, esas cosas que os suenan a los miembros de la Junta de Gobierno de las Hermandades. El POR dice que no, el PRUC dice que no. Pues el POR y el PRUC son nuestros instrumentos de planificación, ¿no?, que tienen rango normativo. El Plan de Ordenación de Recursos Naturales es una planificación más estratégica a largo plazo. El Plan Rector de Uso y Gestión es la planificación que nos damos por un periodo más o menos de 10 años. Y nuestro plan de trabajo, que lo acabamos de aprobar el lunes para el año 25, desarrolla qué medidas vamos a trabajar dentro del Parque Nacional y el Parque Natural a lo largo del año en adelante, ¿no? Sí quiero recordar que tanto el plan de ordenación como el plan rector tienen unas normas que son de obligado cumplimiento, que son aprobadas como otras normas por el Consejo de Gobierno. También me voy a saltar esto un poco. Bueno, os voy a decir muy rápidamente, casi lo voy a leer, porque así lo hago más cortito, ¿no? Como lo lea yo, como lo exponga yo, lo haré más largo. Algunos problemas de carácter local. Es muy importante que muchas de las cosas que oís de Doñana en los medios de comunicación tienen que ver a menudo con polémica o con conflictos o con realidades que están fuera del espacio natural de Doñana, pero evidentemente pueden afectar al espacio. Yo le digo a mis compañeros de montaña que de un parque de montaña los problemas se van. En un parque como Doñana los problemas vienen, o sea, el río llega ahí, el Guadiamar llega ahí, los arroyos de los ayuntamientos llegan ahí, o sea, casi todo culmina en el final del estuario, ¿no? Y por tanto tenemos problemas que son nuestros, o sea, de nuestra gestión diaria, cómo solventamos los problemas que tenemos de conservación, o los programas de gestión ordinaria, el control de los ungulados, la recuperación de las poblaciones de conejos que nos van dando bastante dolor de cabeza, los temas del equilibrio sedimentario, de los procesos de erosión, la protección del medio marino, que estamos liados con un proyecto de ampliación, etcétera, etcétera, etcétera. Y fijaros que subraya abajo, avanzar en la necesaria compatibilidad entre tránsito rociero y la conservación de los valores naturales. No me voy a entretener en esto. Y luego los riesgos que están fuera de nuestra capacidad de intervención son los riesgos vinculados a las extracciones de agua subterránea fuera del espacio, que evidentemente el acuífero está comunicado, y si hay un descenso muy pronunciado, pues acabará afectando al parque, y otro tipo de conflictos de esa índole, ¿no? No voy a detenerme tampoco en esto. Una de las cuestiones que tienen que ver con los retos de carácter general, que no son ni locales ni regionales, o los temas relacionados con el cambio global. Y digo cambio global porque si hablamos solo de cambio climático, estamos hablando de una parte de los problemas. Hay otros problemas que no son de cambio climático, que tienen que ver, por ejemplo, con las especies invasoras, con la movilidad que está habiendo de especies de un lugar a otro, y que eso genera problemas importantes. Hay una adquisición que habéis oído en prensa, supongo, este año pasado, de una finca, 7.600 hectáreas en Metalapalma, que era de la gente de Disparró, del grupo del mismo grupo de Ebro, que es esa finca que tenéis aquí en el lado oeste. No me voy a entretener en ello, pero uno de los intereses de la adquisición de la finca no es solo porque en algunos momentos de año y en algunos años puede albergar hasta el 60% de todas las aves de Doñana, porque es un sistema manejado, o sea, es un sistema que ha producido el hombre, que tiene una serie de balsas, que funciona. Vosotros lo vais a entender bien. Metalapalma funciona de un modo más similar a las marismas que conocéis, a las marismas mareales, a Bahía de Cádiz, a marismas del Odiel, que a la marisma del Parque Nacional, que es una marisma continental de carácter claramente estacional. Y eso, a pesar de ser una intervención humana, funciona de colchón cuando tenemos años secos en el Parque Nacional. Es un refugio para las aves cuando hay un año seco. No quiero tampoco... Vamos a centrarnos el tiempo que nos queda en el rocío. Fijaros, yo he procurado aquí de manera muy rápida hacer alguna referencia para que tengáis una idea también, sobre todo los más jóvenes, a la evolución de este mundo, ¿no? Fijaros que yo decía que en abril de 69 teníais una referencia, la Virgen entró en la nueva ermita tras permanecer 5 años en una camilla provisional, ¿no? En el año 69 se creó el Parque Nacional. Empezamos a plantear paralelismo. Un parque que no tenía más de 34.000 hectáreas, ¿no? Y un rocío que tenía 36 hermandades filiales. Ese es el arranque del año 69, ¿no? Fijaros, en el año 78 se reclasifica el Parque Nacional, pasamos a 50.000 hectáreas, que llegamos hasta 77 con la zona de preparque. De las primeras hermandades que eran prácticamente las de Cádiz, las únicas que transitaban por el Parque Nacional, y muy poquitas, ya no sé si os he dicho antes cuántas, pero... 4 o 5. 4 hermandades de San Lucas, ¿vale? De Cádiz, perdón. Pasamos, a ver si esto se va movido, sí, que la romería ya existe 53 hermandades en el año 78. Transitan por el Parque Nacional 7 desde Cádiz, una veintena por el norte y las 9 del Camino de Mover.
¿no? Entre el 89 y el 2005 es cierto que las hermandades han crecido y el parque también. O sea, hay que tener en cuenta las dos cuestiones, ¿no? Pero fijaros que en el año entre el 89 y 2005 ya nos movemos en torno a 105.000 hectáreas. Se habían aprobado el plan rector del Parque Nacional del año 2004, los primeros planes de ordenación del Parque Natural en 2005. Ya estamos hablando de 77 hermandades en la primera fecha y 103 en 2005. 7 hermandades, 11 en 2005 en Cádiz, en el 89 7, en el 2005 11, las 9 de Huelva y un crecimiento considerable en los caminos que desembocan en el Puente Rey o el Puente de la Jolí. Permitidme que diga Puente Rey porque yo me he criado allí y aquello siempre fue el Puente Rey. Empezó a decir el Puente de la Jolí con posterioridad, ¿no? 2006-2015 se integra la gestión de los dos parques, un momento fundamental. O sea, hasta el año 2006 el Ministerio gestionaba el Parque Nacional y la Comunidad Autónoma gestionaba el Parque Natural, y por varias sentencias del Constitucional se asume la competencia de la gestión ordinaria en total por parte de la Comunidad Autónoma. Eso no significa que se pierda memoria histórica ni que se pierda capital humano, porque todo el personal que trabajaba en el Ministerio en el parque pasó a la Comunidad Autónoma, las instalaciones, las oficinas, etcétera, etcétera. Pero ya estamos hablando de 111 hermandades filiales, ¿no? No me voy a entretener. En 2017-2024 estamos hablando de 128.000 hectáreas y estamos hablando de 127 hermandades filiales, ¿no? Que conocéis bien, de las que transitan, sestean y pernoctan en el espacio natural 91. Fijaros de aquella cuenta que hablamos al principio, de 4 hermandades transitando por el Parque Nacional, ¿no? Bueno, aquí tenéis una imagen de los caminos, los de Cádiz son claros y es un solo camino. Los que vienen de Huelva tienen varias fuentes iniciales, pero luego se unen en el camino de Moguer. Y los que vienen de Sevilla vienen desde distintos puntos. Por 2 de ellos se acercan al Palacio del Rey, por la raya de los Vázquez y por la raya real, y también por el camino de Hinojo, ¿no? Os enseño esto para que entendáis que a las zonas que conocéis, porque las tareas que normalmente abordamos, que ahora veremos rápidamente en el Rocío, en cuanto a prevención de incendios, en las áreas de tránsito, en las áreas de acampada, etcétera, no son solamente las de Cádiz. Toda esta amalgama de caminos y áreas de acampada, ¿no? Bueno, a mí me gusta recordar, y estas cosas que yo a veces me decía José Juan Chan, que deberíamos hacer una especie de vademecum, porque claro, es un lío, cada hermandad tiene su periodo, su historia, pero a nosotros nos pone muy nerviosos cuando 2 meses antes de Rocío cambian la Junta de Gobierno de una hermandad, porque es un lío impresionante, ¿no? Y sobre todo si tenemos 91, ¿no? Y no sabemos cuántas, muchas veces hacemos estadísticas, oye, pero ¿cuántas han cambiado los últimos 3 meses? ¿Cuántas en los 4? Porque hay que empezar a contar cosas a veces desde el principio y no siempre, no digo que sea vuestro caso, no siempre hay una transmisión razonable de información y de experiencia y de bagaje entre las juntas de gobierno salientes y las entrantes, ¿no? A mí me gusta recordar que la romería del Rocío y los tránsitos de hermandades están admitidos y regulados por la normativa del espacio, o sea, no es algo que esté forzado. Yo creo que cualquier persona sensata y que por mucho que le interese la conservación del parque no duda que el Rocío es algo absolutamente vinculado y la romería es algo absolutamente vinculado a la propia existencia del parque. Eso no está en discusión. La discusión es que tenemos que hacerlo de manera sensata, razonable y que evite los conflictos por ninguna de las partes, ¿no? Y que la clave de la regulación, como decíamos aquí, está en establecer y conseguir las condiciones para que sea compatible con la conservación de los indudables valores que tiene el parque, ¿no? Os digo también muy rápidamente, estos son algunas referencias a las normas, pero me parece importante que recordarlas. Entre los objetivos específicos para el espacio natural, igual que están los objetivos que tenemos para la Imperial, o para el Lince, o para el Matorral, pues están estos, ¿no? Garantizar el desarrollo de los tránsitos rocieros. Fijaros que el objetivo es garantizar el desarrollo de los tránsitos rocieros, aunque luego diga, de modo que resulte compatible con la conservación de sus valores naturales y culturales. Reducir el tránsito de vehículo a motor es un objetivo del plan rector. Objetivo ya mucho más detalle en las normas relativas a las actividades, pues muchos de los que ya conocéis porque los tenéis como coletilla en todas las resoluciones de autorizaciones, ¿no? Hay que fortalecer el carácter de las peregrinaciones a Rocío como una actividad religiosa. Esto me gusta decirlo porque parece algo chocante que en un documento oficial de regulación de una gente que se dedica a conservar un parque recuerden este tipo de cosas para sentar las bases de cuál es la visión que desde el parque se tiene de lo que es o debe de ser la romería, ¿no? Entonces aparece aquí como objetivo fortalecer el carácter de las peregrinaciones al Rocío como actividades religiosas y regladas, creadas por y para las hermandades, entendidas
estas entidades como los colectivos de hermanos y hermanas que participan en toda su actividad, de manera que sean compatibles con la conservación del espacio natural. Esto que parece una perogrullada, cada día te encuentras ejemplos clarísimos de que no estamos en el buen camino, ¿no? O sea, confundimos un camino de una hermandad con una actividad turística, se venden en internet, pase usted 2 noches en el corazón del parque en una carriola con cuarto de baño, o sea, cosas que tú dices, esto no es lo que creemos que debe ser el rocío para el parque, pero es que me temo que tampoco es lo que creo que deben de pensar las hermandades que deba de ser el rocío, ¿no? Hay una serie de objetivos en esa línea, recuperar progresivamente los medios de transporte tradicionales, en lo posible. Sabemos que no estamos ya en 1940, ¿no? Y que hay otras comodidades y otras cuestiones, pero en fin. Bueno, hay una serie de objetivos que voy a saltarme, porque voy a intentar ir directamente. Son fáciles de identificar porque están todos en la normativa del plan, pero si no, no me quedo con tiempo para que podamos tener alguna pregunta. Nosotros eso también me lo voy a saltar, la estructura de los distintos caminos. Bueno, me voy a centrar de manera muy sintética en lo que yo creo que son los aspectos críticos, las claves y los métodos y las herramientas que estamos utilizando para esto, ¿no? Los aspectos críticos para la romería son la seguridad para los peregrinos y el personal del ND, o sea, del espacio natural. No nos confundamos, a nosotros nos importa mucho la naturaleza, pero primero están las vidas humanas, ¿no? Entonces, la primera cuestión es la seguridad de los peregrinos, y la mayoría de las veces que insistimos en determinadas normativas, en no transitar de noche, en otro tipo de cuestiones, tiene que ver con la seguridad, ¿no? Los riesgos de incendio, por supuesto, los impactos en el medio natural, especialmente los residuos, las basuras, que sabéis que es un enredo que yo siempre repito en las comarcales y en la asamblea de presidentes y hermanos mayores, que aunque se ha avanzado un montón, y yo además tengo el conocimiento ya de casi 11 años en febrero, de que las juntas de gobierno por lo general son una gente seria, responsable, que se creen las cosas, que avanzan por esto, pero cuando tenemos movimientos en los que participan miles de personas, con que haya 3 energúmenos, afean la imagen de toda la hermandad, ¿no? o del trabajo de la Junta de Gobierno, o de todo el trabajo que se haya venido haciendo, ¿no? Las claves para la gestión del espacio protegido es, primero, que tenemos la obligación de cumplir las normas, que tenemos la responsabilidad, como decía yo, para la conservación de la biodiversidad, y que tenemos un compromiso con el mantenimiento y mejora de la romería, y eso tenemos que ser capaces de casarlo, ¿no? Y los métodos que intentamos utilizar para ello es, pues, tener una interlocución permanente con las hermandades filiales, y muy especialmente con la matriz. Cuando digo muy especialmente con la matriz, no es que no queramos relacionarnos con todas, que sabéis, algunas asistentes y Moisés, que cuando me insistí, al final me cogéis, si no me cogéis, pues le dejáis un recado a Mari Carmen y al final acabo hablando con vosotros, pero claro, son 91 hermandades con casuísticas muy amplias. Ahora le decía a Moisés que seguramente el día 14 vamos a convocar a las de Cádiz a una reunión entre la matriz y nosotros. Con la matriz nos reunimos mucho más a menudo porque ellos tienen información también de todas y de nuestros avances. Y el otro compromiso tiene que ver con la dedicación de recursos humanos y materiales y la implicación en el plan romero. O sea, para nosotros la romería empieza 3 meses antes, no solamente para las hermandades en el trabajo, 3 meses antes. Bueno, primero no acaban cuando acaba la romería, acaba un mes después porque estamos con los procedimientos de evaluación, etcétera. Y después tenemos una implicación importante en todos los dispositivos del plan romero, tanto en personal, en campo, como en el aparataje técnico en cuanto a la preparación de la romería, etcétera. Y como bien sabe Moisés y sus predecesores y otros que están aquí en la sala, nos toca asistir a cientos de reuniones que nos convoca desde lo civil y a otras que nos convocan desde la matriz, tanto las comarcales, o sea, lo que llamamos comarcales, que son las de las provincias, y las otras, ¿no? Bueno, los recursos no voy a insistir, nosotros dedicamos bastante recursos a la romería, no siempre es fácil de explicar, porque nosotros nos dedicamos a la conservación, ¿no? Pero los que conocéis la romería sabéis, nosotros tenemos cuadrillas trabajando en el rocío desde meses antes, preparando las áreas de acampada, haciendo los desbroces, las cosas que no se ven, por ejemplo, la cantidad de ramas que se quitan porque suponen riesgo en los bordos de los caminos, o ese tipo de cuestiones en la que dedicamos mucho tiempo y mucho personal, y sobre todo en el desarrollo de la romería, ¿no? Esto sí que ya es lo último. ¿Cómo vamos? Ahora da tiempo, cuando 5 minutos todavía. Sí. Bueno, yo lo voy a decir de manera muy resumida, porque yo creo que aquí lo reflejo mejor y me enrollo menos, aunque luego desarrollemos alguna cosa. Yo lo que decía aquí, que partiendo de las obligaciones y responsabilidades de la gestión del parque que nos tocan, y de la responsabilidad de la hermandad matriz para la organización de la romería y la coordinación de todas las hermandades filiales, en los últimos años se viene trabajando intensamente con logros
yo entiendo que es significativo. A lo mejor alguien me acusa de ser muy optimista, pero yo digo que el logro es muy significativo, ¿no? Tanto en la recogida de residuos, en el cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones, en dar homogeneidad al tratamiento de los caminos. En Cádiz veníamos de una tradición de regulación más antigua, pero en Huelva fue más nueva, en Sevilla aún más nueva, ¿no? Y eso se va dando homogeneización. En la mejora, la organización y la adecuación de las áreas de acampada, en la reducción y el desvío de tránsito mecanizado, ahora os cuento algún ejemplo. Y que partiendo de sí mismo de que estas entidades, el equipo de gestión de Doñana y la Hermandad Matriz, como resultado de una interlocución y coordinación permanente, comparten los aspectos fundamentales del diagnóstico. Esto es algo que hablábamos Moisés y yo antes de entrar. Cuando yo empecé a trabajar aquí en Doñana, las primeras reuniones que tenía con la matriz decíamos las dos partes. Qué complicado va a ser ponernos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues es curioso, a los pocos años, en 2019 o 20, ¿no? Fue con aquella mesa redonda, ¿no? Pues Ignacio, que era entonces presidente de la matriz, después de trabajar juntos 4 años, decíamos, lo más importante que tenemos que decir es que el parque y la matriz comparten el diagnóstico. Saben, están de acuerdo en identificar dónde están los problemas y cómo debemos de intentar trabajar para resolverlos. Y eso ha sido un avance fundamental que tiene que ver con hablar mucho. O sea, uno llega a acuerdos si habla mucho, ¿no? Si no hablan mucho las partes, difícilmente se llega a acuerdos, ¿no? Y que los retos, se trata de avanzar los siguientes retos, decíamos aquí: la reducción del tránsito de vehículos motorizados, la reducción, fíjate que he dicho reducción, ahora digo reducción significativa de vehículos en las peregrinaciones anuales, y pongo ahora de ejemplo a Triana y alguna otra, la recuperación en lo posible de los modos tradicionales de peregrinación, al menos en los tránsitos por el espacio natural de Doñana, y seguir mejorando en materia de residuos. Y ahí ponemos una frasecita al final que una vez me atreví a poner en una revista, pensando, le digo, Juan Ignacio, lo mismo te enfada, y Juan Ignacio me dijo, no, me ha gustado mucho, lo voy a usar yo también. Que yo decía siempre que no se nos puede olvidar que transitamos hacia un santuario religioso a través de un santuario de la naturaleza, y que tenemos que ser capaces todos de ser respetuosos en ambos santuarios, ¿no? Es un poco la clave del asunto. Yo solo quiero poner un ejemplo. Nosotros decimos siempre en los trabajos que hacemos con la hermandad y con las hermandades cuando nos reunimos con ellas, que desde el parque queremos siempre intentar buscar soluciones a los temas en la romería. Pero en las peregrinaciones tenemos mucho que recorrer porque el sentido de las peregrinaciones, insisto, no penséis que estoy hablando de San Fernando, que estoy hablando, digo, en general, hay hermandades que lo tienen muy bien organizado y controlado, y otras hermandades que se han convertido en echar el fin de semana en el campo, unos que van a hacer rally, otros que han comprado un paquete turístico, y nosotros eso queremos distinguirlo claramente. O sea, los tránsitos rocieros son un absoluto privilegio por el espacio natural. O sea, los tránsitos rocieros hacen cosas que cualquier ciudadano no puede hacer. Y eso es porque van a lo que van. Y tienen el fundamento de que van al rocío. Y por tanto hay que limpiar de ahí todo lo que no sea eso. Fijaros que os hablo de una persona que está en una entidad que no tiene que ver con las hermandades y que soy laico, pero es una cuestión de sentido común. O sea, la normativa establece una singularidad para los tránsitos rocieros. Y la establece porque son tránsitos rocieros. No puede ocurrirte luego que te encuentres, que me ha ocurrido, un paquete turístico que el señor ya acababa Manecorro y se volvía. Y no llegaba a ver a la Virgen. Eso lo he visto, en hermandades, porque el señor había pagado 3 noches, entonces ahora le tocaba, y tú dices, oye, esto, ¿hacia dónde vamos caminando, no? Ejemplo, que yo le decía, Triana es una hermandad que ha funcionado, insisto, no quiero poner a nadie como punta de lanza, pero ha funcionado siempre en algunos temas como Avanzadilla, porque a Triana se le desbordó la peregrinación, se convirtió en un desastre. Y tuvo que replantearse el asunto y decir, se quedó sin peregrinación, sin la peregrinación que hace durante varios años. Y cuando la abordó de nuevo, la abordó por un cambio radical. No hay vehículos privados, hay 4 o 5 tractores de apoyo que organiza la propia hermandad, donde va a estar el contenedor de los vidrios, y bueno, sí, la gente a caballo, en carro y caminando, los que haga falta, y los coches de apoyo. Y lleva haciéndolo así 3 años, y todo lo que oís o conocéis en el Rocío del caos que se monta en el Rocío en Triana es del puente para el Rocío, ¿eh? El camino, yo siempre digo, es un planteamiento egoísta, pero en el campo, en el parque, chapó, ¿vale? El lío que se forma más por la gente que va al Rocío porque viene Triana que por el lío que trae Triana por el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, San Lucas, que sabéis que es un disparate, por ejemplo, en San José o en la romería, bueno, pues lleva 2 años que la peatonal ha bajado de 90 a 20 coches, porque decíamos, es sensato que le digamos peregrinación peatonal a un sitio donde van 90 vehículos. Quiero decir, ese tipo de reflexiones son las que tenemos que ir haciéndonos a futuro, aparte de intentar entre todos despejar el Rocío de cosas que no son el Rocío. Porque yo digo siempre que si alguien quiere hacer una visita turística, va al barco de los Cristóbal,
o va a la cooperativa, o busca un tour turístico, no hace un camino del Rocío, ¿no? Bueno, no quiero terminar con esa sensación de que estoy riñendo, porque tenemos un compromiso firme y me consta que tanto la matriz como la mayor parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad están también enfocadas en esa línea. Y yo me callo para que os dé tiempo si queréis comentarme alguna cosa, ¿vale? ¿Alguien le quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta a Juan Pedro? Que bueno, lo tenemos, vamos a aprovechar, ¿no? De que lo tenemos. Bueno, yo mientras comenzáis pongo algunas imágenes que son bonitas. ¿Quiere hacerle alguna consulta o alguna cuestión por ahí por el fondo? Sí. Sí, la hermandad del Rocío San Fernando cumple ahora 25 años. Si nos adelantáramos, digamos, un poco dentro de 25 años, ¿cómo crees que sería la vinculación de las hermandades del Rocío con el parque? Como hemos visto esa evolución del número ascendente de hermandades, ¿podríamos llegar a un número clausus, por ejemplo, de hermandades por el parque o de personas en cada una de las comitivas? ¿Se podría llegar a eso? ¿Cuál es la visión de futuro? Bueno, es un debate profundo. Veréis, bueno, y está bastante cerrado por otra parte. En las hermandades, en vosotros es verdad que en el PRU de 2016 se cometieron algunos errores por no actualizar el listado de hermandades y posiblemente ahora estamos trabajando en una modificación de la puntual de la norma en el que se va a incluir Ceuta, que se nos quedó fuera y andamos ahí toreando como San Fernando II, desde hace un tiempo, y probablemente Algeciras, pero ahí quedó. Y además, una cosa importante, y es que los posibles crecimientos en los caminos del parque, yo insisto que hay caminos que están fuera del parque y que, como sabía, han ido creciendo precisamente porque las hermandades nuevas, que no tiene ningún sentido que vengan por esos caminos, van a los llanos o van a los tanajales, ¿no? Pero la visión que nosotros tenemos es que las hermandades no deben de crecer. Y si crecen, lo tienen que hacer a costa de las otras. O sea, el problema del Rocío casi nunca son la gente caminando ni la gente a caballo, son los vehículos. Entonces, tú no estabas, pero estabas tu predecesor en una encerrona que me hicieron una vez, todas las de Cádiz, hablando en favor de Ceuta y que les dejáramos pasar a Ceuta, aunque el cupo saliera del conjunto de todas. Y yo levanté la mano y digo, vale, os cojo la palabra, yo voy a arreglarlo y salvar del cupo de todos. Y dice, hombre, ¿no has cogido la palabra? Digo, bueno, es que la realidad no es que me importa, a mí claro que me importa el número de hermandades, ¿no? Pero la clave, por ejemplo, en Sevilla, que no tenían limitación, como vosotros sí le teníais aquí de antes, porque yo quiero recordaros que los cupos en Cádiz estaban establecidos desde 2004, pero los cupos en Sevilla no existían. O sea, nosotros hemos hecho en el PRU de 2016 en Sevilla lo que se hizo aquí en el 2004, es decir, tomar la media de los 3 últimos años, apuntar, en fin, todo ese tipo de parafernalia. Pero la visión que yo tengo es que, evidentemente, el Rocío no puede tener límites, pero la forma de hacer el Rocío sí. Quiero decir, la fe no tiene fronteras. Yo solo decía ante Moisés, ¿no? Alguna vez conversando con algún amigo me decía, pero el Rocío no puede tener número. Digo, claro, la cultura también es universal, pero en una sala de teatro caben los que caben. O sea, o se hacen 2 turnos, o se rifan las entradas, o tenemos que... Y yo le ponía a veces de ejemplo a los amigos de la hermandad, que ya somos amigos después de muchos años, con Ángel y otros, que la propia matriz es un ejemplo de cómo ha tenido que cambiar los modos para dar soporte a esta nueva realidad. O sea, yo me acuerdo, aunque ya voy teniendo una edad, no me acuerdo de todo tan pequeño, pero la procesión de la Virgen pasaba por la puerta de todas las hermandades, porque las hermandades eran 15 o eran 16. Ahora eso no ocurre, ¿no? Ahora vienen todas las hermandades al Real, todas las hermandades a la plaza, porque si no, no había forma. La presentación de las hermandades había que partirla en 2 días. O sea que, si queremos funcionar con esto, tenemos que cambiar nuestro modo de proceder, posiblemente encaminar lo que decíamos antes. ¿Podrá haber más hermanos? Podrá haber más hermanos si van caminando o si van a caballo, y habrá más problemas si quieren ir en coche, porque quieren ir todos en coche. Eso es un poco el futuro del asunto. Nosotros intentaremos, en la medida de lo posible, resolver los temas de los vehículos para la romería, pero tenemos que ir generando menos tránsito en vehículos, insisto, en las peregrinaciones. Y ya os digo, yo he estado viendo peregrinaciones que me he quedado maravillado, con la mayor parte de la gente caminando y teniendo a los vehículos de apoyo y tal, y después hemos visto otra cosa que se convierte en una fila de 70 coches yendo hacia el Rocío para parar en 2 sitios a comer. Bueno, que yo no digo que no sea bonito, lo que digo, permitidme la expresión, ahora si no me la grabáis, que no es legítimo si la estamos haciendo al amparo de los tránsitos de las hermandades. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿cómo ve el Rocío dentro de 25 años? Pues yo a veces le digo a mis amigos rocieros y a la gente de la hermandad que esto es un tema que o lo encauzamos nosotros o vendrán otros a encauzarlo. O sea, lo que está claro es que el territorio tiene límite, el espacio tiene límite.
vosotros conocéis vuestra realidad. Nosotros conocemos la nuestra y los tirones de oreja a los nuestros. Nosotros venimos trabajando con las hermandades para que el rocío no sea un problema en la agenda de los problemas de Doñana, ¿vale? Y lo hemos conseguido. O sea, en los últimos 6, 7, 8 años el rocío no está entre los temas polémicos por los que nos pregunta la Comisión Europea, el Consejo de Europa por el diploma europeo, los ecologistas, hombre, siempre preguntan cosas, siempre dicen algo, pero en un ratio menos. Y eso es porque estamos diciendo, no, estamos trabajando todas las hermandades, nosotros, para intentar desviar tráfico mecanizado, para tal. Y hay con cosas que se está avanzando. O sea, yo no lo he puesto el ejemplo, pero igual que ponía Triana, este año pasado habréis oído una cierta polémica, los 2 años, Rocío 24, Rocío 23, de desvío de tracción mecánica de los caminos de Sevilla. Bueno, pues además de los cupos máximos que establece el PRU, pues en los 23-24 hemos sacado 1000 tractores fuera del Puente Rey, ¿vale? 1000 tractores que bien van directamente de Pozo Máquina hacia el Rocío o salen por el Vicioso. Eso significa que esa gente han podido estar con su hermandad hasta la última pernocta, pero luego han transitado por otro sitio, porque la mayoría de esos tractores lo que están queriendo ya, después de la última parada, es llegar al Rocío lo antes posible. Y teníamos absolutamente colapsada la raya, como decía Ángel, no ya un problema ambiental, es que el año 22 hubo 10 ataques de ansiedad entre el Vicioso y el Rocío. O sea, empieza a ser algo que no es agradable para ningún peregrino. O sea, los tractores uno encima del otro, adelantándose una hermandad a la otra que no le toca, en fin, un caos absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que se están dando pasos importantes, pero es importante también que las propias hermandades entiendan que tenemos que hacer todo un esfuerzo. Yo le decía a Moisés, en el discurso nos ponemos de acuerdo fácil. Lo que pasa es que luego viene el problema de mañana. Es que mi hijo dice que quiere ir, tal, no es que mi amigo me está diciendo que tal, o es que el otro, y es complicado, ¿no?, la gestión del Rocío. Insisto, antiguamente no había tantas normas, porque antiguamente había muy poca gente. O sea, yo tengo un amigo que tiene 2 años más que yo y que ha conocido nacer San José, de San Lucas, con 20 personas. Fijaros lo que es San José hoy. Quiero decir que muchas de estas cuestiones han crecido de una manera que obligan, primero, a que regulemos muy bien cómo funciona, y segundo, a que nos replanteemos si alguna de ellas no deben de tirar un poquito para atrás, que no es cuestionar al Rocío, que no es cuestionar a la romería, pero es cuestionar que a veces tengamos un exceso de números de tránsito y sobre todo un exceso de vehículos transitando, ¿no? Entonces, yo sé que no te he contestado mucho, pero es un poco el pensamiento que tenemos, ¿no? ¿El tratamiento es igual un paso que por otro de los distintos caminos, o lo que es el paso de las hermandades de Cádiz se mira con más ojo que otros pasos? Bueno, verás, Cádiz, tienes tu razón en una cosa. Yo a veces en los caminos de Huelva y los de Sevilla, a vosotros no lo decimos, porque entonces ya dejáis de mejorar. Pero muchas veces con la gente de Sevilla y de Huelva poníamos de ejemplo a Cádiz en la recogida de la basura, por ejemplo, ¿no? Eso tiene una razón, no solo porque seáis muy buenos todos y más buena gente, sino que aquí hay una tradición de más años de una regulación específica del Parque Nacional. Algunas de estas hermandades o son más nuevas o transitan por un sitio que antes no estaba regulado y ahora sí lo está. Por tanto, ha costado ir cogiendo. Pero la regulación de la basura, de tener números máximos de vehículos, está en todos los caminos. Para vosotros quizás salgáis un poco más beneficiados, porque no hemos encontrado todavía, sería un elemento positivo y otro negativo. Lo positivo, que no hemos encontrado una vía de evacuar tracción mecánica. ¿Por dónde? ¿Por dónde, vale? La negativa, que no tenemos ese colchón. O sea, en Sevilla, o sea, cuando haya que plantear reducir tránsito, ahí no tenemos ese colchón. A no ser que decidamos que hay gente, pero claro, es que le quitas todo el camino, ¿no? En las otras, pues claro, la gente que llega a Pozo Máquina ya ha hecho 3 noches antes, y llega a Pozo Máquina, hace la última y tira por la carretera para el Rocío, ¿no? O al Palacio del Rey y tira. Entonces ya te digo, tenéis respuesta clara, todos los caminos los estamos tratando del mismo modo. Uno de los objetivos que teníamos con el PRU 2016 es homogeneizar ese trato. En la regulación, pero también en la dotación de instalaciones. Por ejemplo, los caminos de Avalario no tenían área de acampada. La tienen desde el año 17, ¿no? O los otros, en fin, todo ese tipo de cosas se ha ido homogeneizando. Y la ventaja, ya os digo, de los caminos es que en Huelva hay una parte de la atracción que se puede ir más por la carretera de Cabezudo desde Gato, en Sevilla hay una parte de la atracción que se puede ir, y aquí... Aquí podemos llegar al tiempo que se pueda restringir el paso del vehículo mecanizado, ¿no? Bueno, ya está restringido, tenemos números, ¿no? Pero lo lógico que de los... Otro pellizco más, ¿no? Bueno... El primer objetivo, desde mi punto de vista, primero es que respetemos los números, que, ojo, la norma dice que esos son números máximos de lo que hay que bajar, y no estamos bajando, ¿vale? Pero al menos que respetemos los números en la romería, si no lo reducimos, porque no tenemos dónde reducirlo, pero sí tenemos que reducirlo de las peregrinaciones. O sea, las peregrinaciones, no quiero decir el nombre, porque para algunos se llaman extraordinarias, para otros se llaman oficiales,
Otro no hace la oficial, pero hace la peatonal, otro hace la peatonal, pero o sea, hay una diversidad en las distintas hermandades dependiendo de cuándo empezaron a hacer los caminos, pero la idea nuestra es que, por supuesto, no crezca el tránsito en la romería y que tenemos que reducir el tránsito y ahora buscar fórmulas. Ya os digo, en la peregrinación, yo he puesto un ejemplo antes de Triana, San Lucas año 2022, no quiero poner ejemplo de San Lucas porque sé que San José es la marabunta, ¿no? Pero en la peatonal de San Lucas en el año 22 tenía 90 vehículos, en el año 23 tuvo 20 y en el año 24 ha tenido 20 y ha resuelto porque ha dicho, oye, esto es una peregrinación peatonal, ¿qué tenemos que llevar? Habituallamiento, los temas para que la gente... Ahora lo que no podemos confundir es que una peatonal es donde va, y lo digo una persona que ya voy teniendo una edad, donde va la asociación de la tercera edad. Y digo, macho, pues si no pueden ir a la peatonal, que vayan a la... O sea, que hay que intentar darle, racionalizar estas cosas, ¿no? Y ya os digo, ¿tenemos margen de maniobra? Yo creo que sí, y sobre todo porque si no lo hacemos nosotros, las hermandades, con nosotros de la mano, lo de los tractores de Sevilla, llevamos 3 años liados con ellos, ¿vale? Cuando al final salió para adelante porque fue la matriz la que decidió reunir a las hermandades y decir que no puede ser que nos estén reclamando áreas de acampada porque no tenemos bastante en el norte, y descubrimos un día, cuando nos ponemos a chequear, que había 18 hermandades, no una ni dos, sino 18 hermandades que se esteaban y pernoctaban en el mismo lugar. O sea, que llega a un sitio hoy a las 12, se queda ahí, almuerza, echa la tarde, cena, duerme y el día siguiente. En un sitio donde faltan los equipamientos, faltan las instalaciones, está todo el mundo colapsado y tú dices, oye, ¿esto qué es? Entonces, ¿es una hermandad que echa un día más en el camino por echarlo? Porque no le hace falta. ya. Bueno, yo a esa ni quiero entrar, porque tú sabes, hace 3 días, hace 3 días, San Lucas salía el viernes de San Lucas y llegaba el sábado de Rocío. Hace 3 días, digo, mirando para atrás la historia, lo que pasa, bueno, también la dinámica de hoy es distinta, el número de personas hoy es distinto, yo no voy a eso, no voy a que vayamos hace 40 años, pero evidentemente había una época del Rocío en que se han alargado los caminos, no solamente esa hermandad que tú dices, sino otras cuantas, se han alargado. Estoy hablando de los caminos de Sevilla, Sí, hay hermandades que puedo aumentar alguna, pero no aquí también, han alargado los caminos y ahora tenemos hermandades planteando lo contrario, que quieren acortar los días de camino, porque claro, desde que sale una hermandad de Cádiz hasta que llega al Rocío y luego vuelve, por final se le pasa un huevo de tiempo, ¿no? Entonces, ahí estamos estudiando también con las hermandades, el año pasado con algunas, este año con otras, viendo a ver de qué modo podemos encajar. Y venga, yo me callo que tardo mucho en contestar y entonces os dejo preguntar poco. ¿Alguna cuestión más? Juan Pedro, ¿cómo controláis los coches que entran en el coto sin y con las hermandades? Sí, y con las hermandades. Se supone que llevan una acreditación puesta en el cristal y se supone que la gente que tenemos ahí en el control, que tú me podrás decir, y yo también lo he oído de otro lado, que ha visto coches que han pasado el control sin tener la pegatina puesta. Es cierto que cuando los coches van tranquilos, da tiempo a mirarlos todos. Eso aquí, imagínate la raya en la zona de Villamanrique de Mauro Bacá, que aquello es la sexta avenida, ¿no? Aquello es la leche por la Guardia Civil. Muchas veces el tractor está en fila, está detrás del otro, entonces quedará hermandad, pasa y no se pone a investigar, ¿no? Pero en general les pedimos que lleven la acreditación puesta en alto y sobre todo que el tractor puede pasar y sin acreditación y no haberlo visto a alguien, pero si lo paran delante, si lo paran en el camino de Seprona o la gente nuestra y le dicen dónde está la acreditación, pues lo puede denunciar. Perdón, una cosa que me has dado tu pie a decirlo. Nosotros hemos tenido un problema muchos años es un tema contradictorio. Nosotros, yo siempre le recordamos cuando hemos tenido un problema una vez con una denuncia con Arco, con San Lucas, con tal. Yo siempre le decía, claro, estaba Paco Galán entonces y me decía, bueno, pero es que no, eso es un tío concreto, pues ir contra él. Digo, pero Paco, nosotros autorizamos a las hermandades. Yo no autorizo a particulares, no autorizo a este señor, se autoriza una hermandad. Por tanto, la hermandad tiene una responsabilidad con esa autorización para hacerla cumplir razonablemente. Y esa línea la seguimos defendiendo, ¿vale? Pero también tenemos otra. Hombre, que hay veces que las propias hermandades nos piden que denunciemos a los que se saltan las normas de la propia hermandad. O sea, aquí en Doñana, lo conocéis bien, teóricamente, primero va la carreta, la gente caminando, la gente está en la tracción mecánica, y el último va el vehículo de la basura, ¿vale? ¿A qué le tienen pánico las hermandades, sobre todo de Sevilla? A lo que ellos llaman la botellona. O sea, la gente que se queda siempre atrás,
por detrás del vehículo de la basura, que genera problemas de basura, que no pueden manejarlo, y eso al final, después de mucho hablarlo, porque hasta ahora la Guardia Civil y los nuestros denunciaban al final a la hermandad, pues hemos ido forzando que todas las que identifiquemos en lo posible un responsable de cada carro, al menos los carros, no solamente los vehículos. ¿Por qué? Porque cuando tengas que intervenir, puedes intervenir contra la persona y no contra la hermandad. Y la conclusión a la que llegamos el año pasado es que cuando se puede identificar, y en eso está de acuerdo la Comandancia de Huelva, que es con los que tratamos todo el lado aquel, si 3 carros o 3 coches se han quedado sin justificación ninguna, sin ninguna emergencia, y está por detrás del vehículo de la basura, no se plantee que se va a denunciar a la hermandad, que se denuncia a los 3 como si no tuvieran autorización. ¿Por qué? Porque están incumpliendo las condiciones. Usted está autorizado en estas condiciones. Si no está cumpliendo estas condiciones, usted no está autorizado. Y eso puede ir de una denuncia hasta decirle, señor, usted se vuelve de aquí para atrás, ¿vale? Eso es algo que fuimos madurando con las propias hermandades de Sevilla, porque yo, última anécdota, el jueves del año pasado, no, del año anterior del Rocío, yo me fui al Palacio del Rey de noche con Paco Medina, con el coordinador de los agentes y con el teniente coronel Cayuso, a los alcaldes de carreta de cómo era la novedad, el despido de los tractores, a organizar un poco todo aquello. Y es muy gracioso porque yo pasé a las 9 del Rocío hasta el Palacio y no vi nada de basura en toda la raya. Pero nada es nada, ¿eh? Yo iba sorprendido, digo, leche, esto está limpísimo, no tenemos nada de basura. Por el camino me encontré 3 carros, que no sé de qué hermandades eran. Si eran hermandades que iban delante, que ya estaban en casa, si eran otras que estaban detrás. Y cuando volvíamos del Palacio a las 11 de la noche, vimos 4 montones de basura. A eso me refiero, ¿vale? Y, por ejemplo, lo hemos sufrido, sobre todo 2 años atrás, este año no tanto, pero bueno, cuando las hermandades tienen su horario, concreto en el camino de vuelta, ¿vale? Cuando las hermandades tienen su horario y tienen que, supuestamente la hermandad está dentro y estamos entrando nosotros. Hemos sufrido que se deje media hermandad que ya tenía que estar muy delante nuestra y se deje media hermandad encima, ¿verdad, Moisés? Y eso es porque concretamente con San Lucas, no voy a discutir, y no te vas a pelear porque no es el estilo de uno o de una en este caso, pero es verdad que se pasa bastante mal y entonces eso cómo se denuncia o cómo, porque si le dice al hermano mayor o a la hermana mayor, en este caso a Loli, si no hijo, pero no sufre, ¿sabes qué quiero decir? Bueno, es un tema delicado, pero yo, si me permitís, os devuelvo un poco la riña, ¿no? Evidentemente, yo sé los problemas que ocurren cada año, el adelanto del puerto a San Lucas, que hasta que la Guardia Civil dijo, se acabó esto, el otro que no llega tarde, el otro que se me pone delante, Jerez que el puerto se me ha metido delante, todo ese tipo de cuestiones las entiendo y cuando podemos contribuir en ayudar en alguna medida, ayudamos. E incluso nos hemos planteado, aunque hay quien dice que el Rocío no tiene que ver con la Semana Santa y que a veces vamos a tener una carrera oficial, pidiendo el minuto y tal. Yo sé que el Rocío no es la carrera oficial, pero el Rocío somos tanta gente ya que o bien tenemos una regulación en la que marcamos por qué orden sale una hermandad del área de descanso. El año pasado no nos atrevimos a ponerle hora al Palacio del Rey porque era un poco delicado y este año la propia Matías nos está planteando que lo hagamos porque si no, no hay forma de controlarlo. Pero lo que yo os quería devolver es que igual que cada hermandad tiene una responsabilidad con sus hermanos a la hora primero de su responsabilidad como hermandad, de cómo transita hasta el Rocío y después del cumplimiento de las normas, después está el Rocío con mayúscula. El Rocío con mayúscula es que las hermandades, una con otra, tienen también que tener esa atención y ese respeto. Yo no me estoy queriendo bajar. De una forma muy peculiar, lo conocemos todos, de caminar, que vamos, en el argot rociero es la matriz del coto. Bueno, vale, yo todo eso lo entiendo, pero lo que quiero decir es que nosotros no escurrimos el bulto. Aquí está, me he traído de acompañante a mi mujer, que me ha aguantado el jueves hace 2 años, y yo a las hermandades chicas de Cádiz, que le decimos nosotros las chicas, porque no es el mogollón de San Lucas, hablaba con Antonio Jesús, que venía con arco, como sabéis, para decirle lo que no se atrevía a decirle lo suyo, y es que la misa tenía que ser más temprano y más ligerita, porque si no, no salía al puerto. Y al final me dice, habla tú con el cura. Digo, yo, el director del parque habla con el cura, y dice, no, hombre, que a ti te tiene estima y tal. Entonces fue con Antonio Jesús, digo, oye, Antonio, es lo que tú digas. Digo, no, hombre, es que si no, el puerto sale tarde, al final todo lo que estamos planificando para que les dé tiempo y tal. Después se va uno para casa pensando, este es el papel del director del parque, y habla con el cura. Bueno, pues si hace falta, se hace, pero sí es importante que las hermandades comprendan que tienen su responsabilidad con sus hermanos y que todas las hermandades tienen una responsabilidad colectiva. Del Rocío, como decía la amiga en la Serna, el Rocío con mayúscula, ¿no? Que no es solo mi Rocío, sino el Rocío de todos, ¿no?
que cuando hay un conflicto de este tipo intentamos resolverlo, pero evidentemente sin dejar nunca de pensar que la responsabilidad de las hermandades, porque si no necesitamos un policía detrás de cada hermano, un director del parque de cada hermandad, en fin. Pero lo sufrimos. Efectivamente, es verdad que además lo comentábamos antes de comenzar, que muchas veces las hermandades tenemos un rol de seguridad y de policía, muchas veces que tenemos que gestionar, que saber gestionar con el tema para hacer ver y enseñar que no se pierda, como tú bien decías, no se pierda ese sentido tradicional de lo que es el rocío y de lo que es el tránsito de los romeros por Doñana. Tenemos un hándicap a la hora de que cada vez nos volvemos más señoritos, cada vez queremos más comodidad y eso es una cuestión que desde el punto de vista de las hermandades también tenemos que encauzar y que en cierta manera aleccionar a todo el que atraviesa ese santuario que tenemos que es Doñana, no solo el religioso, sino ese paraíso que es Doñana, ese paraíso del ecosistema que atravesamos. Ya vamos un poquillo fuera de tiempo, pero bueno, creo que el tema era lo suficientemente interesante como para extendernos un poquillo más. Insistí en el agradecimiento a Juan Pedro por haber estado aquí hoy con nosotros. Sabemos que estás en medio también de viajes por medio, o sea que has hecho un esfuerzo por venir, por estar aquí con nosotros y tratar este tema tan vinculado y tan vinculado para los rocieros que es Doñana, y que siempre es bueno pues saber a profundizarnos en el conocimiento de este territorio tan maravilloso que tenemos a nuestro alcance. Muchísimas gracias a todos los hermanos por asistir a esta conferencia y nos volvemos a ver próximamente. Si no nos vemos de otra manera, bueno, que ya estamos cercanos a la fecha navideña y nos vamos a ir viendo con los distintos actos que organizaremos dentro de la campaña de Navidad. Muchísimas gracias. Antes de terminar, la hermandad quiere tener un detalle contigo, Juan Pedro, por este día. Bueno, yo daros las gracias a vosotros por aguantarme y a Moisés por invitarme, ¿no? Bueno. Pequeño detalle, ¿verdad? Que hemos tenido dentro de los actos que se están organizando dentro del 25 aniversario, pues con motivo de la apertura del aniversario se hizo un cartel conmemorativo de nuestro querido Alfredo Martínez, y dentro de ese cartel iba una pintura donde hay un pequeño angelito que porta nuestro sin pecado. Y bueno, pues ese pequeñño detalle de la pintura. Si no lo conocéis, os lo enseño. Pues para que lo tengáis de recuerdo y siempre tengáis sin pecado a nosotros. Gracias.